Cordial saludo y muy buen día. Mi nombre es Héctor Romero, soy pediatra neonatólogo, coordino la unidad de recién nacidos de San José Infantil y agradezco a la Sociedad Colombiana de Pediatría y a New Johnson Nutrition por esta invitación a este evento, Congreso Nacional Virtual de Pediatría. El plan de hoy en la mañana es hablar de un factor reactivo o un nutriente esencial que está presente en la leche materna. Se llama MFGM. Para los que no lo conocen, vamos a ir conociendo a medida que va pasando la charla. Vamos a mirar el impacto que tiene en el neurodesarrollo y como me gusta la evidencia, soy epidemiólogo, vamos a hablar de evidencia científica para el 2020. Antes empecemos con un pequeño quiz. Eh, ¿Recibiste adecuada cantidad de nutrientes funcionales o factores bioactivos en tu infancia? ¿Estás seguro que lo recibiste? Bueno, aquí le podemos hacer una prueba para saber si eso es así o no. Vamos a hacerte el test funcional ejecutivo o las tareas STROP. Hay muchos compañeros o amigas nutricionistas que las conocen. ¿En qué consiste? Vamos a mirar. Ustedes tienen que contestar en qué color está escrita cada palabra. Empecemos. Negro, obvio. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿En qué color está escrito? Este último es verde, no red. Okay. Entonces, sacaron buena puntuación, los felicito, tuvieron una buena, adecuada nutrición en su infancia, sobre todo leche materna. Si no, vamos a mirar qué podemos hacer por ustedes y sus hijos. Importante la nutrición en los primeros 5 años, lo establece la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, entes internacionales, y a nivel Colombia tenemos los programas de 0 a siempre, los primeros 1000 días de vida y el Plan Decenal de Salud. Este plan decenal ya está a punto de vencer en el 2021. ¿Qué dicen todos ellos? Todos lo conocemos, las características y conclusiones. Lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y se puede dar hasta el año o hasta los 2 años complementariamente. Y aparte, empezamos la complementaria, según OMS sobre todo, después de los 6 meses de edad. Tenemos consensos como el de COLESCO, el Consenso Mundial de Nutrición en el Prematuro, nos orienta en la nutrición de ellos. Tenemos el paper de la Sociedad Europea de Nutrición, nos orienta sobre la alimentación complementaria en el niño sano a término. Y también tenemos el paper de Jane Clare del 2019 acerca de la complementaria en el recién nacido prematuro. Muy bonito, toda la teoría, y nos dice cómo alimentar a los niños. Todos están de acuerdo, todos esos papers anteriores están de acuerdo con que la leche materna es única, es irreemplazable y pues no la podemos copiar. Lamentablemente, no la podemos copiar y es el alimento ideal, lo que llamaban el gold standard para el recién nacido. Y así tiene que ser. La leche materna es tan buena que vamos a mirar sus beneficios a nivel de el neurodesarrollo. Aquí les muestro 2 metaanálisis, este importante, revisión sistemática de metaanálisis del 2015 de la aorta, en el cual encontraron que si el niño recibe leche materna y le miden el coeficiente intelectual en un futuro y encuentran una puntuación elevada de casi 5 puntos si se le hace el coeficiente entre el primero y el 9º año de vida. Pero el efecto no se pierde al 9º año. Después del 9º año sigue habiendo una puntuación que alcanza 3 puntos. En general, un niño que recibió leche materna durante su infancia tiene 3,45, 3.5 puntos por encima del coeficiente intelectual que aquellos niños que no recibieron leche materna. Más adelante vamos a mirar qué diferencia es tener 3 o 4 puntos de más versus el compañerito que no los tiene. Revisiones. La leche materna mejora el neurodesarrollo, recién nacidos prematuros, recién nacidos a término. La leche materna reduce el déficit de atención y el desorden de hiperactividad. Estos niños súper hiperactivos con déficit de atención. Tenemos 2 metaanálisis del 2018. Y aparte, la leche materna reduce el espectro autista, una enfermedad súper de moda, mucho diagnóstico en este momento. Aquí les muestro 2 metaanálisis del 2017 y 2019 a favor de la leche materna. Más no se puede. ¿Por qué tiene tantos beneficios la leche materna? Aparte tiene los beneficios en inmunomodulación, infecciones, enfermedades a corto y a largo plazo. Y tiene beneficios tanto en el recién nacido como en la madre que da leche materna.
Pero eso es tema para otra charla. ¿Cuáles son los beneficios? Todos los que vimos. ¿Pero por qué se dan los beneficios? Porque la leche materna tiene todos los factores bioactivos o biofactores dentro de ella que hacen que sea nutritiva y que tenga todos esos dichos beneficios a corto y a largo plazo. A eso los llamamos factores bioactivos. Es una adecuada nutrición para todo recién nacido. Este es un mapamundi, el de doctora Elizabeth Prado, parece hacia el 2007-2014, en el cual se determina el porcentaje de menores de 5 años en el mundo que no cumplen con su potencial de neurodesarrollo. Miren, aquí está Colombia en azulito, pero mira aquí, por ejemplo, está en rojo, países en África, niños por encima del 60% no cumplen con su potencial de neurodesarrollo, está muy mal. En Colombia, el 20%. ¡Wow! Un número grande. Significa que el 20% de los niños colombianos menores de 5 años no cumplen con su potencial de neurodesarrollo. Querían ser ingenieros bioespaciales, no pudieron. Querían ser congresistas y pudieron. Era un chiste para que... Volvamos a los factores bioactivos. Entonces, ¿qué es un factor bioactivo que está presente en la leche materna? Se define como los elementos que afectan favorablemente los procesos biológicos y por lo tanto tienen un impacto en la función del cuerpo y en la última instancia en la salud de los niños. Estos factores bioactivos tienen diferentes nombres. Los derivados de los lípidos famosos está el DHA, pero también existen los fosfolípidos y los esfingolípidos. De los carbohidratos, ¿cuál es el más famoso? La lactosa, está los prebióticos y está uno nuevo que se llama ácido ciálico. Imagínate que hay sustancias que es la combinación entre un carbohidrato y un lípido que se llaman gangliósidos. También son factores bioactivos. Dentro de las proteínas, recuerda que tenemos dos fracciones, la fracción whey de suero y la fracción de caseína. Las caseínas son factores bioactivos. Y dentro de la fracción de suero, el factor bioactivo más importante es la lactoalbúmina, dentro de otras como la lactoferrina, mucinas, etc. Y hay elementos minerales como el hierro del zinc que también funcionan como factores bioactivos. Esta es una larga lista. Significa que cada una de esas sustancias per se tiene un efecto favorable en los procesos biológicos y en la salud de los recién. Y les quiero mostrar otro, MFGM. MFGM es la membrana del glóbulo graso de la leche. Más adelante les voy a mostrar el videito. Esta membrana es una estructura y esa estructura, dentro de dicha estructura, tiene lípidos, tiene carbohidratos, tiene gangliósidos y tiene proteínas de la fracción whey. Entonces es un factor bioactivo más completo que otros. Entonces, MFGM, aquí están las siglas, está la traducción a nivel de inglés. ¿Cómo es? Mira, quiero mostrarles. En la leche materna, los componentes de la leche materna tenemos carbohidratos, ellos viajan sueltos como la lactosa y los prebióticos. Tenemos la proteína, viaja en forma de proteína, grandes moléculas. Y también tenemos los lípidos, la grasa. Esta grasita viaja a través de la leche materna envuelta en una capsulita. Entonces, esa capsulita, aquí la vemos de color rojo, aquí en el interior está la gotica de grasa. Si yo logro quitar la gotica de grasa y dejar la membranita por fuera, a esa membrana es la que llamamos membrana del glóbulo de grasa, MFG. Y esa está presente en todos los mamíferos. Está presente en la leche humana y también en la leche vaca y dentro de otros mamíferos. De esta membranita es la que queremos hablar en los siguientes minutos. Quiero mostrarles un video de cómo se forma dicha membrana. No está el video, bueno, pues ahora se los paso al final. Esta membrana por dentro tiene varios componentes, como ya vimos. Tiene lípidos. Dentro de esos lípidos tenemos unas familias que son los fosfolípidos, los gangliósidos y la esfingomielina. ¿Qué funciones cumplen? Bueno, los fosfolípidos cumplen una función en la memoria, proteger la mucosa gastrointestinal de patógenos y funciona como bacteriostático y bactericida. Mata bacterias. ¿Qué hacen los gangliósidos?
Los gangliosos funcionan como receptores para bacterias, bacterias como Escherichia coli, Helicobacter pylori, virus como el virus sincitial respiratorio, enterotoxinas de la familia Escherichia coli y Shigella. Significa que capta esas bacterias y las inhibe. ¿Y qué hace la esfingomielina? Tiene función de suprimir patógenos a nivel gastrointestinal, como los que ya vimos antes, madura la mucosa gastrointestinal y ayuda a la mielinización del sistema nervioso central. Funciones muy importantes de los lípidos que están presentes en MFG. Pero también tenemos proteínas. Imagínate que hay una publicación de esta, Fox, del 2020, en el cual demostró, y hay una publicación anterior del 2019, que en MFGM existen 776 proteínas. Hay proteínas que están glicosiladas y unas que están no glicosiladas. La lista es larga, traje solamente una de las más comunes y frecuentes. La mucina 1, la mucina 15, la santina oxidasa, la lactaerina, entre otras. ¿Qué funciones cumplen estas proteínas en MFGM? Acción antiviral, por ejemplo, antirrotavirus. Acción bactericida, vimos las bacterias, Escherichia coli, Shigella. Y mejora la actividad sináptica a nivel del sistema nervioso central. Okay. Entonces, tanto las proteínas como los lípidos tienen función inmunomoduladoras y modulan el neurodesarrollo. Y MFGM también tiene otro que es un carbohidrato. Imagínate, se llama ácido ciálico. Van a decir, ¿pero qué es el ácido ciálico? Eso casi no lo conocemos. Hay unas publicaciones muy bonitas en las cuales el ácido ciálico hace parte de la formación de los circuitos neuronales, aquí al lado izquierdo de la pantalla, mejora la sinaptogénesis y al final lo que va a hacer es modular la memoria. Hay dos artículos que dicen que el ácido ciálico se asocia con un aprendizaje más rápido y que el ácido ciálico es esencial como nutriente en el desarrollo temprano del cerebro y la cognición. Entonces, funciones importantes para el ácido ciálico en el neurodesarrollo. Y recordemos que ahí el MFGM tiene 2% de ácido ciálico. Y ese está la mayoría pegado a las proteínas que vimos anteriormente, que también tienen funciones inmunes y de neurodesarrollo. Entonces, hay niñas sin inmunomodulador y niñas, esta niña nunca tuvo un buen neuronutriente en su cerebro. Doctor, usted me decía que el MFGM, y es una pregunta frecuente, el MFGM está en la leche materna, está en la leche vaca. ¿Son similares? ¿Se parecen? Significa que en un futuro yo podría extraer el MFGM de la leche bovina e incorporarlo, ejemplo, a una fórmula infantil y tener el mismo efecto. Vamos a mirar. Aquí hay tres publicaciones, unas viejitas del 2015, 2017 y esta más reciente del 2020. ¿Qué dicen ellas? Leo textualmente, me perdona, dice, la suplementación con MFGM bovino, el cual contiene componentes similares al MFGM humano. Una publicación 2017, 2020. Hay similaridades entre el MFGM humano y bovino y entre sus propiedades como factores bioactivos, sus componentes internos del MFGM. ¿Sí? Y estas similaridades parecen entre el MFGM del humano y de la leche de vaca, sobre todo en el proteoma, en la cantidad de proteína, familia de proteínas, y en sus funciones moleculares sugieren que la leche bovina, más específicamente el MFGM y las proteínas de MFGM bovino, pueden ser usadas como suplemento a las fórmulas infantiles. Esta idea estaba desde el 2015. Se purificó para el 2017. Y ustedes ya se van a dar cuenta que hay varias fórmulas en el mundo que contienen este factor. Es para mostrarles que aquí están las glicoproteínas y su distribución en la leche de vaca. La leche de vaca tiene proteína whey, tiene proteína de caseína y miren, tiene MFGM. Lo que pasa es que este MFGM a veces se pierde en la pasteurización. Pero si yo pudiera sacarlo antes de pasteurizar la leche, tendría esa fracción de MFGM y la leche la pasteurizaría por otro lado. Bueno, aquí están las cantidades de proteína MFGM
que está en la leche humana, 234, y lo que está en la leche bovina, 232. Son muy similares en proteína. Estos son las barritas de cantidad de fosfolípidos, fosfatidilinositol, espingomielina, fosfatidilcolina, que está en MFGM de la leche humana y MFGM de la leche bovina. Es una publicación de Juan y de Nakano del 2002. Si se dan cuenta, son muy similares en lo que son los lípidos. Y el tercer, otro componente, ¿se acuerdan? Los gangliosidos. Bueno, el gangliosio más importante que está en la leche de humana es el gangliosio 3. Aquí les quiero mostrar la espectroscopia de los gangliosidos, el 1, el 2, el 3 y del 4 al 7 que están en la leche humana. Y aquí está la espectroscopia del MFGM gangliosidos que está en la leche de vaca. ¿Se dan cuenta que son similares? Entonces, tanto en gangliosidos como en lípidos, como en proteínas, son similares. Definitivamente en la anterior publicación sí estaba de acuerdo. Estaba diciendo la verdad. Ahora, sabemos que desde el 2011 se está procesando MFGM. Anteriormente se vendía en polvito. Lo utilizaban o lo utilizan mucho los deportistas de alto rendimiento. Más adelante vamos a mirar por qué. Y aquí hay una publicación de Nutrients del 2020 en el cual nos recuerda cómo es el proceso de purificación. Se toma la leche de vaca y a través de un proceso de 4 fases, esta leche de vaca al final se obtiene MFGM, el ingrediente como tal. Este ingrediente se puede ver a través de microscopia, así como estas membranitas, estos hilitos que están acá. Estas son las membranas de MFGM. Y en la vida real tú lo ves así, un polvito. En el mundo hay 2 empresas que lo están fabricando, Fonterra y Arla. Y las fórmulas infantiles que hay en el mundo compran el producto a estas 2 empresas y lo enriquecen y lo agregan a sus fórmulas. Muy bien, todo eso suena muy bonito, eso es teoría, pura teoría. No, no, mira, hay una revisión sistemática del 2021 en el cual dice, vamos a mirar cuál es la evidencia científica de suplementar con MFGM o cualquiera de sus componentes, puede ser espingomelina, gangliosidos, etcétera, en el neurodesarrollo. Entonces, imagínense que para la fecha existen 17 estudios con MFGM y de esos 17 estudios, 9 hablan específicamente del neurodesarrollo. Y esos 9 estudios involucran estudios en recién nacidos prematuros, en niños en etapa 1 de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses y en niños preescolares de 2 a 6 años. Entonces, hay evidencia suficiente. Aparte de esa evidencia de estudios, que son estudios bien hechos, aleatorizados, ciegos, randomizados, hay más o menos 25 revisiones de tema. Gente que toma esos artículos y da su opinión. Vamos a mirar también qué opinan ellos en general. Empecemos con alguno de esos estudios. El estudio más antiguo es del doctor Tanaka en el 2013. ¿Qué hizo el doctor Tanaka? Tomó 24 recién nacidos prematuritos, bien pequeñitos, y a uno les dio fórmula infantil para prematuros estándar y a otro les dio fórmula para prematuros fortificada con espingomielina, uno de los componentes de MFGM. Y les hizo varias escalas para el neurodesarrollo. Uno es el test de atención sostenida, que habla de memoria. ¿Qué encontró? Que había menos errores de memoria en ese test en el grupo suplementado con espingomielina, 1.7 versus 4.4, con una P significativa. Entonces, había menos errores en la memoria, había más atención. Segundo, el test de Fagan de inteligencia encontró que con una P significativa había una diferencia entre los suplementados con espingomielina versus los control. Una diferencia de, ¿ya se dan cuenta? 4 a 6 puntos. Más adelante les voy a mostrar si realmente tener 4 a 6 puntos impacta en algo en un futuro. Entonces, concluye el doctor Tanaka. Fortificar con espingomielina está asociado con una mejoría en el desarrollo neuroconductual. Alguien me va a decir, doctor, pero yo no manejo el test de atención ni manejo el test de Fagan de inteligencia. Yo quiero manejar el test de Bayes. Bueno, él también mostró el test de Bayes a los 6, 12 y 18 meses. Encontró que
A los 6 meses en orientación y en el aspecto emocional había una diferencia a favor del grupo fortificado con esfingomielina. A los 12 meses, la puntuación de orientación, emoción y calidad motora y en la calificación total estaba a favor con P significativa de esfingomielina. Y a los 18 meses seguía habiendo efecto favorable en orientación, aspecto emocional, motor, calidad de las habilidades motoras y la puntuación total de 20, tercera edición. Entonces, concluye pues, que fortificar con esfingomielina está asociado con una mejoría de desarrollo conductual medido a través de 3 escalas. Muy buen estudio. Sigamos, después llega Dida Gurnida en el 2012, hace una publicación, toma 91 recién nacidos de 0 a 6 meses y los divide en 3 grupos. Un grupo tiene leche materna, otro grupo tiene una fórmula infantil estándar y otro tiene una fórmula infantil suplementada con gangliósidos. Los gangliósidos son los que están dentro de la leche materna y están en MFG. Y a esos niños les hizo un test de inteligencia que es el de Griffin. ¿Qué encontró? La mejor puntuación era en leche materna, obvio. Pero cuando comparabas las dos fórmulas, la fórmula control y la fórmula enriquecida con gangliósidos, había una diferencia en el coeficiente general a favor de la barra de color verde, que es la fortificada con gangliósidos. Había una mejoría en el coeficiente intelectual ejecutivo a favor de los gangliósidos, P significativa. Y la coordinación ojo-mano estaba a favor del grupo fortificado con gangliósidos. Entonces, concluye que la suplementación con una fórmula infantil, con MFGM, con gangliósidos realmente en este momento, tiene beneficios en el desarrollo cognitivo en infantes de 0 a 6. Que ya les mostré prematuros, les mostré niños de 0 a 6 meses. Esta es otra publicación de Cristina Campoy en España. Ella toma 170 niños de 0 a 2 meses. A un grupo le da una fórmula infantil estándar y a otro les da una fórmula infantil fortificada con MFGM y les hizo un seguimiento a 4 años. ¿Qué encontró? El uso del lenguaje era mejor con una P significativa en el grupo rojito. Ese es el grupo con fórmula MFGM. La expresión oral espontánea era mejor en el grupo fortificado con MFGM. Y la necesidad de terapia para mejorar el lenguaje era menor en el grupo con MFGM. Eso es bueno, menos terapia. Y, se dan cuenta, hay un mejor desarrollo del lenguaje, 3 veces mejor que una fórmula infantil estándar. Conclusión de Cristina Campoy. Una fórmula con MFGM está asociada con efectos benéficos en el desarrollo del lenguaje a los 4 años. Se cuenta que el efecto no se pierde en los primeros meses, sino permanece hasta los 4 años, a pesar de haberle dado solamente una fórmula con MFGM durante 2 meses. Entonces ya les mostré, ahora vamos a hablar de niños más grandes. Esta es una publicación de Gigi Birman, 2012, en el cual a un grupo de niños preescolares de 2.5 años hasta 6 años, los dividió, eran 182 niños, a un grupo les dio en las 11 leche achocolatada, ¿sí? Y a otro grupo infantil le dio leche achocolatada suplementada con MFGM. ¿Qué encontró? Pues su primera parte del estudio encontró que había menos procesos infecciosos en estos niños. Recuerden que son escolares. Y a todos los niños les hizo el test de ACEBA. El test de ACEBA es para mirar cómo es el comportamiento de los niños. Tiene 2 ítems. Un ítem interno, que se llama valoración interna, en el cual se evalúa la depresión, la ansiedad y la retracción en los niños. Y una valoración externa que evalúa la atención y la agresión. ¿Qué encontró? Encontró que cuando hacían el cuestionario de ACEBA, había diferencias significativas en la valoración interna y en la valoración externa y en la valoración total a favor del grupo de intervención. ¿Quién fue el grupo de intervención? El grupo que recibió leche chocolatada con MFGM. Recuerda que esos niños son preescolares. La otra publicación de Xuan Wan hizo una British Medical Journal Open del 2017. ¿Qué hicieron?
Tomaron niños en los cuales se les agregó MFGM con cantidades adecuadas de gangliosidos y fosfolípidos. Había un estudio previo en el cual las mamás habían recibido también esto, pero después lo hicieron en los recién nacidos. Y se dieron cuenta que los recién nacidos que fueron suplementados con MFGM en la vida temprana mejoraban el desarrollo cognitivo a través de la escala de Bayes. Imagínense, la tercera edición, ya lo hemos visto previamente. Y cuando los evaluaron a los 12 meses, encontraron que había puntuaciones de adaptación mucho más altas que los que no recibieron MFGM. A los 6 meses evaluaron y se dieron cuenta que el grupo suplementado con MFGM tenía mejores escalas cognitivas, puntuaciones del lenguaje, calidad motora, puntuaciones socioemocionales y capacidad adaptativa en general. Bueno, muy buena publicación. Entonces hay niños que no recibieron MFGM y les fue mal. Sigamos hablando. Llega el doctor Nicholas Timby, en el 2014, hace una publicación, toma 205 recién nacidos y los evalúa desde los 0 hasta el año de edad. Los divide en 3 grupos. A un grupo le asigna leche estándar, fórmula infantil estándar. A otro les da fórmula infantil fortificada con MFGM. Y un tercer grupo es el grupo control con leche materna. Y les hace evaluación del neurodesarrollo. Una primera fase del estudio fue también evaluar el sistema inmune. Se dieron cuenta que esos bebecitos tenían menos infecciones cuando se evaluaron a los 6 y 12 meses. Pero ¿qué pasó con el neurodesarrollo? Hizo la escala de Bayes tercera edición. ¿Qué encontró? La mejor puntuación de Bayes era en la leche materna. Obvio. El que no encuentre eso en el estudio está mal hecho. Pero cuando compararon las dos fórmulas infantiles, se dieron en cuenta que la escala de Bayes estaba más alta, 105 versus 101 puntos, con una P significativa a favor del grupo suplementado con MFG. Se dan cuenta que es una diferencia de 5 puntos a favor de MFG, con una P significativa. Entonces, concluye, infantes suplementados con MFGM tienen mejor desempeño cognitivo a los 12 meses. Significa que aumentan entre 4 y 7 puntos la escala de Bayes. Y la conclusión de Nicholas Timby es que suplementar con MFGM con una fórmula infantil disminuye la brecha en el desarrollo cognitivo entre la leche materna y las fórmulas infantiles. La idea es parecerse lo más cercano, estar lo más cercano a las funciones que tiene la leche. Entonces, alguna vez hicieron una pregunta, doctor, pero tener 4 puntos de Bayes o en coeficiente intelectual, ¿si realmente impacta en el futuro? Esa respuesta la dio la doctora Maureen Hogg en el 2002. ¿Qué hizo ella? Ella tomó recién nacidos prematuritos bien chiquitos, les hizo una escala inicial de coeficiente intelectual, los volvió a evaluar a los 8 años. Imagínense. A los 8 años se dio cuenta que en los dos grupos había 4 puntos de diferencia en el coeficiente intelectual. 4 puntos. Los volvió a evaluar a los niños a los 20 años, imagínense. Los siguió hasta los 20 años. Miren, resultado de los test cognitivos a los 20 años de edad en esos participantes. Y encontró que a los 20 años seguía habiendo una diferencia de 4.6 en el coeficiente intelectual. ¿Qué impactaban esos pacientes que ya tenían 20 años? Pues miren lo que encontraron. A los 20 años, aquí está en inglés los resultados que encontró, aquí está a la izquierda la traducción, encontraron menos niños graduados en high school, significa en colegio en 11 o 12, que es el décimo y 11avo, que es lo que hablamos nosotros, con 74 versus 83% con una P significativa. Segundo, tenían menos estudios postsecundaria. Habían entrado menos niños a hacer estudios avanzados. 30 versus 53%. Tercero, tenían menos puntuaciones académicas, más bajas sus puntuaciones académicas cuando estaban estudiando. Tenían alta frecuencia de trastornos neurosensoriales,
10% versus 1% con una P significativa. Tenían baja talla, imagínense, por tener los 4 puntos. Y las mujeres se embarazaban menos. Todo esto por solo tener 4 puntos de diferencia. ¿Les gustaría tener 4 puntos más de diferencia? Entonces, hay adultos que realmente no tuvieron 4 puntos de diferencia, estaban más de 4 puntos. Ya les mostré artículos, los 7 artículos, 9, que hablan de MFGM en el neurodesarrollo. Y hay publicaciones, muchas publicaciones de revisión. Aquí están unas de revisión. Esta es de Cosmer, del 2021. Tenemos esta de Hannah Lee, del febrero de 2021. Y aquí hay otras publicaciones del 2020 hacia atrás. ¿Sí? Y todas ellas que dicen, consideran, ¿sí?, que la suplementación con MFGM puede tener efectos benéficos, incluyendo la reducción de eventos infecciosos. Eso es tema para otra charla. Hay también 8 a 9 estudios que dicen que hay disminución de los eventos infecciosos utilizando MFGM, ¿sí?, como fiebre, otitis, diarrea, y tiene un efecto positivo sobre el neurodesarrollo y el comportamiento de los niños que fueron suplementados. Pero todavía hay más. Tenemos esta publicación de Hannah Lee. Hannah Lee, en el 2018, tomó niños peruanos, en total 550, y completaron el estudio casi 500 niños, de 6 a 11 meses. A esos niños, a un grupo, les dio complementación, suplementación con MFGM y a otros sin MFGM. ¿Qué encontró? La calidad, la cantidad de zinc era mejor en los niños suplementados con MFGM, igual que la ferritina e igual que los valores séricos de vitamina B2. Concluye que los datos sugieren que el consumo de MFGM bovino puede reducir anormalidades en el metabolismo de las proteínas y la energía, haciendo que estos niños optimicen más la energía y la proteína. Van a tener mejores nutrientes tipo proteína, tipo energía. Y aparte, mejora micronutrientes como el zinc, la vitamina B12, que al final, ¿qué van a hacer? Mejorar inmunidad y neurodesarrollo. Este es un estudio aquí al lado, en Perú, con 500 niños. No estando así contentos, se hizo una publicación en 2019, la doctora Feili toma 451 niños de 0 a 1 año, toma un grupo, 228, le da una fórmula infantil estándar, y otro grupo de 220 algo les da fórmula infantil fortificada con MFGM y lactoferrina. ¿Qué encontró? Estamos viendo neurodesarrollo. Entonces les hizo la escala de Bayes, Bayes 3, y lo evaluó la escala de Bayes 3 a los 365 días y a los 545 días de edad. ¿Qué encontró? La puntuación cognitiva, la puntuación del lenguaje y la puntuación motora estaba a favor con P significativa en el grupo fortificado con MFGM, escala de Bayes. Y otros dominios como son la comunicación, motor grueso, motor fino, resolución de problemas y aspectos social y personal se veían favorecidos con P significativas en el grupo fortificado con MFGM. Conclusión: los bebés que recibieron fórmula con adición de MFGM bovina y lactoferrina tuvieron un perfil de desarrollo neurológico acelerado el día 365 en el aspecto cognitivo, motor grueso, motor fino, resolución de problemas. Y una mejoría en las subcategorías de comunicación, aquí están, aspecto social y de lenguaje. Significa que las fórmulas se asocian con un crecimiento apropiado, mejoría en el neurodesarrollo, y aparte la doctora Feili encontró que también disminuía los eventos de infecciones diarreicas y infecciones respiratorias. Hay beneficio inmune y beneficio en el neurodesarrollo, aunque estamos hablando de neurodesarrollo. No todo terminó en el 2019, esta publicación de Ana Dieto Ruiz es en el 2020, tomó 3 grupos de niños, un grupo le dio fórmula infantil estándar, a otro fórmula fortificada con MFGM y un tercer grupo que tenía leche materna. Y les hizo una escala de lenguaje
que es la tarea de lenguaje oral de Navarra revisada en Europa, España, el Plum R. ¿Qué encontró? Que las mejores puntuaciones estaban en la leche materna, obvio, todos lo sabemos. Pero cuando tú comparabas la fórmula infantil estándar con la fórmula fortificada con MFGM, ¿sí? Y hacías la evaluación de las tareas de lenguaje oral de Navarra revisada, encontrabas que con P significativa había mejores resultados totales en los grupos fortificados con MFGM. Mire, aquí está. La puntuación es 24 versus 21. ¿Se dan cuenta que también hay una diferencia casi de 4 puntos? Ok. Entonces, ¿qué involucra esta escala PLOS? ¿Sí? Involucra el léxico, comprensión, perdón, de lectura, expresión, identificación de colores, relaciones espaciales, relación de opuestos, necesidades básicas, expresión oral y armar rompecabezas. Todo esto estuvo a favor del grupo fortificado con MFGM. Entonces, concluye que los hallazgos de este estudio sugieren los efectos benéficos a largo plazo de una nueva fórmula infantil que contiene DHA, ¿sí? MFGM, simbióticos y otros nutrientes funcionales, aquí puedo meterles el ácido ciálico, etcétera, sobre el desarrollo del lenguaje en niños sanos a los 4 años. Por lo tanto, la conclusión de la doctora Nieto Ruiz es que esta nueva fórmula infantil podría promover un desarrollo cerebral óptimo de manera similar a lo que hace la leche materna. Recuerden, la idea es parecerse a la leche materna. Va a ser imposible, pero acercarse lo más posible a los beneficios de la leche materna. Doctor, muy bonitos los estudios, chévere, pero ¿no habrá un metaanálisis? Les cuento, hay muy pocos metaanálisis sobre otros factores bioactivos, ¿sí? El DHA tiene 4 metaanálisis, ¿sí? El hierro tiene 3 metaanálisis. Los carbohidratos, los prebióticos, no tienen metaanálisis, los nuevos, por ejemplo. Los prebióticos anteriores, como GOS, FOS, tienen un metaanálisis Cochrane del 2013. Entonces, hay muy pocos metaanálisis sobre los factores bioactivos, pero cuando aparecen los metaanálisis demuestran que hay efectividad. Les quiero mostrar este metaanálisis de Dominica Ambrochet, que apareció en Nutres de este año, hace poquitos meses, y encontraron que si tú recibías fortificación con MFGM, ¿qué han pasado en un metaanálisis? Pues la coordinación mano-ojo, haciendo todo el análisis, se mejoraba, el coeficiente intelectual es mejor, los dominios cognitivos, verbales, motores, del lenguaje, expresión oral espontánea, son mucho mejores en los grupos fortificados con MFGM y la resolución de problemas era mejor. Todo esto y lo de comportamiento. Todo esto a favor de MFGM. Y mira la conclusión de Dominica, ¿sí? Textualmente. Nuestra revisión es el primer intento sistemático de proporcionar una respuesta válida a la pregunta de si la evidencia actual es suficientemente convincente como para recomendar las fórmulas enriquecidas con MFGM. Punto. Los datos disponibles señalaron efectos benéficos y un buen perfil de seguridad. Claro, se necesitan más estudios, pero basándose en esos 14 estudios, los efectos son benéficos y tienen un perfil de seguridad adecuado. Hay 2 estudios que hablan, un estudio del doctor Villó, que habla que la fórmula infantil es segura. Dársela a los niños no afecta el crecimiento en talla, peso, perímetro cefálico de forma desfavorable. Entonces, sí, es un metaanálisis de este producto. Entonces, alguien también hacía otra pregunta. ¿Por qué hablan tanto de esos ácidos grasos como el DHA, linoleico, la esfingomielina, los gangliosios, MFGM en general? ¿Por qué se habla tanto? La respuesta la da la ley 1804 de la primera infancia de 0 a 100. En su parte del lineamiento técnico de alimentación y nutrición para la primera infancia, de 0 a siempre, dice lo siguiente: alimentación y nutrición. Hay evidencia científica acumulada que explica la relación positiva entre nutrientes y desarrollo neurológico. En particular, el papel que juega el hierro, lo sabemos, el yodo
y los ácidos grasos esenciales en la conformación del tejido cerebral, en la migración y en la ubicación de las neuronas y en la conducción de los impulsos. ¡Wow! Significa que estos ácidos grasos son esenciales en el neurodesarrollo. ¿Qué pasa si te hacen falta? Bueno, deficiencias nutricionales en la niñez temprana se expresan en pobre capacidad en la atención, pobre memoria, pobre percepción, pérdida del coeficiente intelectual y bajo rendimiento mental. Palabras gruesas. Todos tuvimos un amigo o todos tenemos un amigo que tuvo déficit nutricional de estos factores en su... Entonces, la leche materna es la inspiración para la nutrición infantil, lo hemos visto. Entonces, de ahí se sacan nutrientes para darle a los recién nacidos o en general a la infancia. Vemos cómo aquí tenemos la barra de los nutrientes y factores bioactivos que tiene la leche materna, son muchos, y va a ser imposible parecerse. Es imposible que una fórmula infantil vaya a tener en algún momento antivirales típicos de nosotros, hormonas, anticuerpos, inmunoglobulina A, factores de crecimiento, enzimas. Va a ser muy difícil que tenga. ¿Pero qué se está haciendo? Pues cada una de las empresas a nivel mundial tratan de poner su granito de arena y poner un escalón más, como pasa con MFGM, para ser lo más similar a la leche materna. Entonces, mensajes claves, como para terminar, es que la leche materna y el amor que le das a tu bebé desde que nace son fundamentales para que crezca sano y feliz. Recuerda, madre, tú dando leche materna creas un vínculo importante con tu bebé y ese vínculo junto con la leche materna, eso nadie lo va a poder igualar. Y eso va a hacer que tu niño crezca sano y feliz. Pero sabemos que la leche materna es la inspiración para la nutrición infantil. Entonces sabemos que los factores bioactivos que están en la leche materna y que ya la están copiando ciertas empresas y lo están agregando a las fórmulas infantiles, factores bioactivos como el DHA, la colina, sumaría aquí el ácido ciálico y MFGM, son cruciales para favorecer un adecuado neurodesarrollo. Muchas gracias, han sido muy amables y espero que sigan eh, muy felices en este congreso virtual de pediatría. Tengan un buen día.